Uno de los temas que más ronda la cabeza de los colombianos. ¿Qué hacer con las FARC? Bueno, ya comenzó la recta final de las elecciones presidenciales y ese es uno de los temas principales de campaña. Por eso nos dimos a la tarea de hacerle esa pregunta a varios expertos. ¿Y qué hacer con las FARC? Nuestro periodista Alexander Oyola nos presenta las opciones que tiene el país. Según cifras del Ministerio de Defensa, en los últimos 7 años, 52.000 hombres guerrilleros de las FARC han salido de esas filas, 11.000 han sido abatidos, 28.000 han sido capturados y 13.000 desmovilizados. Pero aún así, esa lucha pareciera que no tuviese fin. Próximos a elegir un nuevo gobierno, la sociedad se pregunta cuál será la mejor salida, el diálogo o la ofensiva militar. Políticos, militares, gobierno, economistas, defensores de derechos humanos, la iglesia opinan qué hacer con las FARC. Andrés Pastrana fue presidente de Colombia y muy recordado cada vez que se habla de los diálogos de paz y la zona de despeje en San Vicente del Caguán. Hoy, casi 8 años después de haber dejado su mandato, sugiere a quien llegue a Casa de Nariño intentar una solución política. No hay alternativa. Si la FARC no toma la decisión de sentarse en la mesa de negociación, le seguirá cayendo todo el peso de nuestras Fuerzas Armadas y todo el peso de la ley. ¿Será que a Alfonso Cano, jefe de las FARC, le interesaría una negociación de paz con un nuevo gobierno? ¿Los comandantes de otros bloques sí lo respaldarían? Manuel José Bonet, quien fue comandante del ejército durante el mandato del presidente Ernesto Samper, no ve con buenos ojos un diálogo, sino la acción militar, porque según él, a la guerrilla le interesa más el negocio de la droga que lo político. La estrategia es darle de baja a los cabecillas, esa es la estrategia, quitarles armamento, quitarles el dinero, bloquearles el lavado de dinero, bloquearles las relaciones internacionales. Interpretamos esas palabras como seguir con la seguridad democrática, la misma que están ofreciendo los candidatos a la presidencia. Pero ¿qué tan bueno es recrudecer el conflicto armado? Nicolás Urrutia, consultor militar de una prestigiosa empresa que asesora a otras naciones, dice que en estos momentos en Colombia no cabe una tregua militar. Sería llevar a las FARC o a cualquier otro grupo armado que se oponga al monopolio de la fuerza por parte del Estado hasta un punto de irrelevancia estratégica, en el cual la alternativa de negociación les sea mucho más deseable porque no vean realmente una forma de proseguir hasta el poder a través de la lucha armada. La ofensiva militar cuesta. Colombia invierte en defensa y seguridad el 4% del Producto Interno Bruto. Pedimos al economista y autor del libro Las cuentas de la violencia que nos haga el cálculo de cuánto paga cada colombiano por seguridad al año. Haciendo las cuentas, a grosso modo, eso significa más o menos que cada colombiano paga al año 600.000 pesos al año por seguridad. Es el presupuesto militar colombiano uno de los más altos de América Latina. El economista revisa las cifras y hace una sugerencia para los que vayan a ocupar las sillas en el Ministerio de Hacienda y de Defensa. Yo creo que aumentos adicionales en el gasto público en defensa no van a ser tan eficientes como lo fueron en el pasado. Ahora lo que uno necesita gastar es menos en ejército y más en policía. ¿Por qué? Porque la policía es la que va a controlar la seguridad en las ciudades. Más que el dinero, es el costo humano, el sacrificio de las vidas de los militares y de los policías en el conflicto armado. En los últimos 7 años, 4.427 miembros de la fuerza pública murieron y 13.707 resultaron heridos. Y ni qué decir de la población civil. La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES indica que no tiene justificación tanta muerte y agrega que hay una fatiga en la guerra, mientras las FARC están en proceso de reacomodamiento con respaldo del narcotráfico. Por la vía del Plan Colombia y por la vía de la seguridad democrática vamos a prolongar indefinidamente este conflicto. Las FARC tienen que buscar una salida política, a no ser que quieran terminar más o menos como parte de una paz de tumbas en las que van a morir muchas personas. El conflicto armado en Colombia durante los últimos 25 años ha dejado más de 4.915.000 desplazados. Ellos lo perdieron todo. Entonces, ¿quién está ganando con esta guerra? Es cierto que la guerra genera utilidades y que hay grupos de personas, individuos, compañías que reciben beneficios económicos por el hecho de que exista un problema de orden público, de guerra interna, del tamaño del que existe en Colombia.
Jaime Zuluaga participó por la sociedad civil en la negociación de paz con el M-19 hace 20 años. Es imperativo revisar esa estrategia, mantener la presión militar sobre las guerrillas, pero abrir desde el Estado también las posibilidades de espacios de negociación política. Zuluaga agrega que se requiere una sociedad más participativa y que reclame a los alzados en armas el fin de la guerra, algo en lo que coincide el alto comisionado para la paz, Fran Per. Con una cultura de paz y el talento que hay en Colombia y el respeto a los demás, podemos llegar lejísimos como país. Para un fervoroso católico, como lo es Monseñor Fabián Marulanda, su reflexión es que si un nuevo presidente hace uso de lo militar, ayude también en lo social, pero no continuar ofreciendo dinero ni armando redes de informantes a sueldo. Lo que no se ve bien es que se estimule esa cooperación sobre la base de sumas fuertes de dinero. Eso ha sido muy copiado de los Estados Unidos. Para la guerra o para dialogar se necesitan dos, y en este caso una negociación de paz requiere de un presidente y una guerrilla dispuestos a acordar cese de hostilidades, no violación de derechos humanos y todo lo necesario para llegar a la desmovilización, o de lo contrario, más hombres y más dinero para seguir otros cuantos años con el conflicto armado. Y es cierto, basta con ver las noticias para saber que las FARC pasaron su guerra de la selva a las ciudades. Y ahora el desafío es de las autoridades para cambiar esa estrategia.